Vamos a orar primero y le pedimos al Señor la dirección de este tiempo tan especial en el cual vamos a hablar un tema tan importante como es el tema de la fe. Vamos a orar. Soberano Dios y Rey Padre Celestial, te damos gracias porque en esta hora podemos estar aquí en este lugar. Gracias a tu misericordia, gracias a tu bondad para con nosotros. Pero también, oh Dios, gracias porque tú nos has traído. Reconocemos que por tu poder, por tu bondad, por tu amor somos movidos, Señor. Por eso te damos muchas gracias ampliamente. Padre, también rogarte en el nombre de Jesús por cada creyente, por cada persona que aún no ha creído en ti, para que tú les hagas entender esta palabra. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Decía que vamos a hablar hoy acerca de las acciones de la Trinidad en la fe, es decir, cómo se muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en la fe, o muestra sus acciones de acuerdo a la fe. Desde tiempos inconocibles Dios ha trabajado todo en comunión, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de las frases que encontramos en la Biblia es que encontramos que Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Otra de las cosas es que vemos como dicen las Escrituras cuando están construyendo la torre de Babel. Dice Dios: descendamos y confundamos. O sea, hay muchas explicaciones en los textos bíblicos que habla de cómo Dios trabaja en comunión. Una de las cosas que en San Juan capítulo 17 versículo 5 el Señor Jesús dice: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuese. De una u otra forma se ve expreso la Trinidad trabajando en conjunto. El misterio de la Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, ya que se muestra como un solo Dios que es en tres personas existentes trabaja en unidad. La Trinidad es imposible de entender y de captar cabalmente, completamente. Aún más es explicarla. Es decir, uno a veces escucha el concepto de que Dios es como el huevo: cáscara, yema, ¿y cuál es la otra? Y clara. Pero Dios no es así, porque las cosas creadas no pueden compararse al Dios que existe, por sí mismo. Es decir, nada de lo creado puede encerrar al Dios que creó todas las cosas. Por eso es un misterio la Trinidad, ya que trata de la esencia misma de Dios. Y esta es una verdad, que sobrepasa infinitamente las capacidades humanas. Una de las cosas es que se cuenta que hace mucho tiempo San Agustín, uno de los grandes expositores de la Trinidad, dice que él, andando en la ribera del mar preparando sermones para dar a entender acerca del estudio teológico, dar a entender que era la Trinidad, dice que encuentra a un niño. Bueno, esto es una de las historias que se encuentran acerca de él. Dice que él encuentra a un niño al lado del mar, viendo que el niño iba y tomaba del mar con su dedo y abría un hoyo y iba echando gotas en el hoyo. Cuando él le pregunta diciéndole: ¿qué es lo que tratas de hacer? El niño lo que le responde es que estaba tratando de vaciar en ese hoyito que él había hecho todo el mar. A lo que él le respondió, San Agustín lo que le respondió fue que eso era una cosa imposible de hacer. Y dice en la historia que el niño también le dice que más imposible es entender la Trinidad. ¿Sabes, hermano? Nosotros hemos creído en lo que dice la palabra. La palabra habla de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo. Pero ya podemos dar conceptos, ya otras cosas que aún las Escrituras ni las habla, ya es cosa tremenda. Tampoco podemos negar al Padre, como muchos los hacen hoy. Tampoco se puede negar al Hijo, tampoco se puede negar al Espíritu Santo, porque la Biblia habla de estas tres personas.
La verdad es que quiero hablar acerca de las acciones de la Trinidad en la fe, porque hoy muchas personas dicen que cada quien dirige su fe como quiere. Nosotros vemos a personas que dicen, colóquele fe que usted va a tener ese carro, colóquele fe a que usted le va a llegar ese dinero, colóquele fe a ciertas cantidades de cosas que solo nos llevan a difundir un mal pensamiento de la fe bíblica. Es decir, que nos lleva a torcer lo que en realidad Dios ha dicho en cuanto a la fe. Hoy muchas personas, además de eso, atribuyen la fe al hombre. Por ejemplo, vemos una de las expresiones es que le dicen a los no cristianos, tenga fe. A un no creyente le dice, tenga fe, que Dios lo va a ayudar. Tenga fe, confíe en Dios. Por eso hoy vamos a estudiar, o el tema principal es que las expresiones de la fe verdadera son producidas por la Trinidad. O sea, como Dios expresa la fe verdadera, solamente, únicamente lo puede hacer el Dios de la Biblia. Lo primero que vamos a ver son las acciones del Padre en la fe. La Biblia enseña que el Padre regala la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Correcto, somos salvos por gracia. Ahora, ¿cuál es el medio? La fe. ¿Y la fe es de nosotros? Es don de Dios. Ya hemos visto esto. ¿Qué es don de Dios? La fe. Pero eso de don, ¿qué quiere decir? Un regalo, un detalle que Dios le ha hecho a aquellas personas que han creído en Cristo. La verdad es que la Biblia enseña cómo el Padre dirige la fe, cómo el Padre se muestra en la fe. Y aquí vemos en las acciones del Padre, Él dando la fe a las personas. Por eso esa expresión de nosotros decirle a uno creyente tenga fe está totalmente errada. Porque ¿quién da la fe? Dios. Y es un detalle, un presente, un regalo que Dios le ha hecho a su pueblo, a su iglesia, a los que Él ha elegido. Es un don de Dios. Pertenece solamente al que Dios quiera darla. Por ejemplo, si Dios quiere darla a fulanito de tal, eso depende solamente de Dios, mas no de nosotros. Tenemos fe no por nuestras capacidades, sino porque Dios nos las dio. Además de esto, otra de las cosas importantes es que vemos que Dios, el Padre, ejecuta la acción de creer en Cristo. San Juan capítulo 6, versículo 29, dice que respondió Jesús en el texto donde estábamos leyendo, y dice en las Escrituras, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el versículo anterior, el Señor Jesús, después de haberlo alimentado, la alimentación, el milagro para alimentar a las 5,000 personas, dice que en el versículo 27 el Señor Jesús le está diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La única forma de que usted, hermano, pueda creer es por la obra de Dios. Ellos les están diciendo en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesús les dice que la obra de creer solamente es de Dios. O sea, Dios ejecuta la fe en nosotros de tal manera que nosotros podemos creer. O sea, no llegamos a los pies de Cristo, por lo general llegamos cuando teníamos problemas, pero no llegamos a los pies de Cristo por los problemas. No creímos en Jesucristo porque, como nosotros decimos, ya era tiempo que yo creyera en Dios. Si en realidad Dios tiene un tiempo establecido
hay que darle prioridad a que esa obra la hizo el mismo Dios. Por eso el Señor Jesús dice en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos querían practicar las obras de Dios, pero el Señor Jesús les dice, no, esta es la obra de Dios. Es decir, que esa obra pertenece solamente al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Vemos cómo el Padre ejecuta esa obra. La obra tiene que ver con la acción práctica de Dios en el creyente, que lo lleva a reconocer a Jesucristo. De que las personas lleguen a los pies de Cristo, hermano, no le pertenece al hombre, no pertenece a nosotros darle gloria diferente a cosas que no sea Dios. Tenemos un Dios que es soberano. Y como dijeron los marineros que iban al lado de Jonás, en la exclamación que hace y reconocen la soberanía de Dios, dice, tú has hecho como has querido. Y una de las cosas que se muestra que Dios hace como ha querido es que Él mismo ejecuta la obra en nosotros. Dios ejecuta la obra en nosotros. Otra de las cosas en cuanto a las acciones del Padre es que Él justifica al creyente por medio de la fe en Cristo. Romanos 3:30 hace referencia a eso, a que el mismo Dios es el que justifica. En el versículo dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, tanto israelita como el pueblo que viene de la descendencia gentil, Dios lo justifica por medio de la fe. No hay otra manera. Por medio de la fe. Ahora, ¿por medio de la fe en quién? En Cristo Jesús. Porque nosotros veíamos en el versículo 6 de San Juan, versículo 29, dice que esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Saben, hermanos, que una de las cosas es que la fe no fue hecha por Dios para que nosotros creyésemos en las cosas del mundo. Por ejemplo, cuando una persona va a hacer algo, nosotros decimos, y por ejemplo le van a dar un empleo a una persona, tenga fe. La Biblia enseña que esa fe que Dios nos da es para tenerla en Dios, en Cristo Jesús, mas no en las cosas terrenales. No en las cosas terrenales. Por eso hoy estamos hablando que las expresiones de la fe verdadera son producidas por la Trinidad. O sea, no hay algo en las Escrituras que diga que usted tiene que colocar esa fe que Dios le ha dado en los matachos, porque esa fe no va dirigida para eso. Ese no es el propósito de la fe. Toda la fe va dirigida solamente para colocarla en el mismo Dios. Ahí vemos cómo el Padre justifica al creyente, es decir, nos declara justos por medio de la fe. Es decir, somos limpios delante de Dios, aceptados delante de Dios, sin contaminación alguna por la cual Dios nos pueda rechazar. Por medio de la fe, Dios lo hace todo, hermanos. Por eso la gloria es de Dios. Lo otro es que entre las acciones del Padre es que el Padre reparte la fe a los creyentes. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 3? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. La fe no era que era una galletica y cogió Dios y comenzó a partirla para cada quien un poquito. No viene hablando de eso. El término repartir tiene que ver con conceder, que Dios le concedió la fe a cada uno. Dios reparte la fe a los creyentes, hermanos. Esa es la obra de Dios.
Las personas que no han creído es porque Dios no se los ha concedido. Nosotros creímos porque Dios nos concedió ese privilegio de tener fe. Dios nos las dio. Es el mismo Señor. Dios la coloca en cada creyente de manera soberana. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos en las Escrituras cómo Dios obra de manera soberana. Y no hay quien le diga qué haces. Y no quiere decir que yo estoy defendiendo a Dios, porque Dios no necesita que yo lo defienda. Pero la verdad es que el mismo Dios, en su soberana voluntad, decidió conceder la fe a algunos, a los que Él quiso. Eso es obra de Dios. Él es el único que la concede. Es el único que la da, que la entrega, que la reparte. Una de las cosas es que cuando hablamos de la soberanía de Dios y vemos a personas que han creído en Dios, vemos cómo Dios, antes que naciese Jacob y Esaú, en Romanos capítulo 9, dice que antes que naciesen, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Es Dios soberano, hermanos? Amén. Dios da la fe, la reparte, nos justifica a través de ella. Eso lo hace el Padre. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, lo segundo que vamos a ver son las acciones del Hijo en la fe, es decir, las acciones de Jesucristo en la fe. Esto lo vimos la semana pasada, pero cabe decir que es una de las acciones del Hijo, y es que el Hijo es el autor de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El texto sigue, pero la Biblia dice que es el autor. Hermanos, el autor tiene que ver con el originador, el creador. Pero una de las cosas que cuando miraba esa palabra autor tenía que ver con la autoridad para conceder, para darla. Eso es el Señor Jesucristo, el autor de la fe, por el cual hay fe. Saben, hermanos, que hoy en las películas, y no solamente en las películas, el viernes estábamos acá reunidos con los pastores y llegaron un grupo de personas que enseñan que Cristo no es Dios. Y cuando usted le enseña que es Dios, dicen que es Dios pero con menos poder. Puras mentiras. Y recuerdo tanto que el pastor me dijo: hijo, vaya a ver. Entonces yo fui a mirar. Cuando fui a mirar, eran esas personas que hablan en contra de Cristo. Entonces ellos me decían: ¿por qué no nos regalan un poco de su tiempo? Y yo decía: ahí están todos los pastores, ¿sí? Pero yo le dije: no, yo no les voy a regalar porque nosotros estamos ocupados. ¿Sabe, hermano? A veces, y pensé algo, a veces nosotros nos ponemos a escuchar esas doctrinas de demonios, cuando la Biblia dice que muchos apostataron de la fe escuchando esas doctrinas de demonios. ¿Por qué de demonios? Porque eso no es lo que Dios estableció en su palabra. Por lo tanto, está en contra de lo que Dios ha dicho. Y sabe que yo, si decía entre mí, los voy a hacer pasar para que hablen con todos, ¿no? Pero también entendí que la Biblia dice que no, es mejor no, porque no tienen la doctrina de Cristo. ¿Saben? Muchas personas se han enfocado en dar a conocer a un Cristo de mentira. Por ejemplo, se han enfocado en dar a conocer a un Cristo de mentira. Por ejemplo, en la película El Código Da Vinci dice que a Cristo lo hizo Dios, fueron los hombres. La realidad de la Biblia y lo que sucede en la vida es que Dios, el Señor Jesucristo, es Dios, y Él, como Dios, es creador de la fe. Ahí vemos cómo Él origina la fe. Ahí vemos la posición o el atributo de Dios como creador. Además de esto, también es el consumador de la fe.
como dice en Hebreos capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es eso de consumador? Eso tiene que ver con aquel que la completa, con aquel que la perfecciona. De modo, hermanos, que tengamos una sana doctrina. De modo que vivamos para agradar a Dios. Es decir, que la fe que el creyente tiene, la fe verdadera tiene que ver es con poner la confianza, con obedecer a Dios, con creer a Dios, no a supersticiones. Eso es lo que tiene que ver. Y cuando hablamos de que la completa, hermano, es que Dios va acomodando, en realidad, Señor Jesús va acomodando lo que es de la fe. Por ejemplo, antes nosotros teníamos un concepto errado acerca de la fe. Yo me acuerdo que de la iglesia donde vengo, pues hablaban de que la fe era ciega. Eso no dice la Biblia. Eso lo han dicho un poco de gente que se quieren acomodar con la palabra, ¿no? Que quieren robar a otros, pero eso no dice la Biblia. Y yo creo que nosotros teníamos un concepto. Si le pregunto aquí a varios qué concepto tenían, yo sé que hay muchos que tenían un concepto errado. El pastor le explicó acerca de la fe el domingo pasado. Pero saben, hermanos, el Señor Jesús ha venido cada día, cada predicación, cada enseñanza que entendemos, Él mismo ha venido perfeccionando la fe en nosotros. Este año hemos hablado acerca de la oración y tremendo cómo Dios muestra de cómo Él ejercita su obra para que nosotros podamos orar. También la fe, hermanos, o sea, nos ha dirigido por la verdad, de modo que el mismo Señor Jesús va perfeccionando la fe en nosotros. Además de eso, de ser el autor de la fe, el consumador de la fe, también es el dueño de la fe. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. ¿De quién es la fe? Según el texto, de Jesucristo. La fe le pertenece a Cristo. La fe le pertenece a Jesucristo. Eso lo dice el texto claramente, que la fe le pertenece a Jesucristo. Por lo tanto, Él es el dueño de la fe. Él es soberano en cuanto a la fe. Además de ser creador, es también el que la perfecciona, pero también es el dueño. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces la fe es de Cristo, hermano. Esa es otra de las cosas. Pero también vemos entre las obras del Hijo, vemos que Él intercedió por los creyentes que iban a creer. San Juan capítulo 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Interesante ver cómo el mismo Señor Jesús está orando por las ovejas que van a creer. Nosotros, hermanos, esa acción de creer, vemos la intercesión del Hijo como obra de Él en la fe. Que Él ora, que Él intercede por nosotros, por un pueblo que ha venido creyendo. La realidad de la Biblia es, hermanos, que nosotros creemos es por la voluntad soberana de Dios. Y que todas las acciones de Dios es para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros. Y que Él obra según su voluntad. Hermanos, qué interesante ver que el mismo Señor Jesucristo dice: mas no ruego solamente por esto,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba orando por aquellos que iban a ser creyentes. ¿Y cómo lo sabía Cristo? Porque Él es Dios. La omnisciencia, el conocimiento pleno y anticipado que Él tiene de todas las cosas. Estaba orando por nosotros. Estaba orando, hermano, estaba intercediendo por nosotros. ¿Saben que en Juan capítulo 10 sucede algo? El Señor Jesús estaba con los judíos y una de las cosas dice que los judíos le rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ese es en Juan capítulo 10 versículo 24. Dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y lo que le dice en el versículo 26 es contundente. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Saben? El que no es de Cristo, el que no es oveja de Cristo, no va a creer. No va a creer, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo soberano que lo hace Dios, y que el mismo Señor Jesucristo oró para que nosotros hoy pudiésemos creer. Tenemos muchas familias, hermanos. Eso no quiere decir que no debemos enseñarle el evangelio, porque Dios es soberano, Dios lo va a hacer, sí, pero la Biblia también enseña que Dios nos manda, y si Dios manda, nosotros debemos obedecer. Es interesante que usted y yo comprendamos que hay una tarea de predicar el evangelio, de enseñar las buenas nuevas, pero también que hacerlo, eso debemos hacerlo descansando en que Dios tiene control de todas las cosas. El Señor Jesús le dice también a los judíos que las personas, las ovejas que iban a Él, era porque el Padre mismo las llevaba. Entonces, hermanos, en las acciones del Hijo lo vemos que es autor, lo vemos que es el consumador, lo vemos que es el dueño y hace como quiere con la fe. Y vemos también que Él intercede por los creyentes, por las personas que iban a creer. Lo tercero que vamos a ver son las acciones del Espíritu Santo en la fe. Así como el Padre obró, también ha obrado el Hijo, pero también el Espíritu Santo obra. Y una de las cosas en las cuales que se muestran, en las cuales como obra el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo lleva al creyente al arrepentimiento. San Juan capítulo 16 versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. Convencer, la convicción. ¿Sabe que una de las cosas en cuanto a la fe es que la fe es creer, convicción, obedecer? ¿Qué más? Confianza. ¿Cuál es más? Certeza, fidelidad. Eso es la fe. Y una de las cosas es que el Espíritu Santo actúa de modo que nosotros podamos creer. ¿Sabe? Una obra, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo van agarradas una de la otra. Y ahí vemos cómo Dios, cómo el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. No es porque uno predique, porque una persona predique, o como dicen, yo he escuchado personas que dicen: hoy prediqué sabroso. Bueno, ese término de la costa, y lo estoy diciendo porque lo escuché allá. Yo decía: uy, qué chévere, sí, predicaste sabroso. Hoy entiendo que nadie predica sabroso. Que uno se ríe aquí en el púlpito porque hay que reírse, hermano, sí. Darle una sonrisa. Pero eso, la ejecución de la predicación la hace el mismo Dios. O sea que no es porque uno grite y el otro se convierta, no. Es por la acción del Espíritu Santo que nos convence de pecado, hermano. Si yo les hago una pregunta aquí, por lo general ustedes van a decir
que cuando creyeron estaban sumergidos en el pecado. Y hermanos, todo eso, para nosotros podernos dar cuenta de eso, fue por la acción del Espíritu Santo. Porque si no, el mundo también se diera cuenta de eso. ¿Pero por qué no se da cuenta el mundo? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso ellos andan muertos espiritualmente, moralmente. Ellos no pueden entender esto. Pero en la acción del Espíritu Santo es que Él lleva a la persona al arrepentimiento, a creer en Jesucristo. Otra de las cosas es que el Espíritu Santo coloca su fruto en el creyente. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y saben, hermanos, que por ser fruto del Espíritu Santo tiene que hablar con las expresiones, o con la expresión, del Espíritu Santo en el creyente. Es la forma como se expresa. Es la forma como se expresa el Espíritu Santo en el creyente, porque antes vemos las obras de la carne y vemos cómo se expresan las obras de la carne, pero cuando hablamos del fruto es la expresión del Espíritu Santo en el creyente o a través del creyente. Una de las cosas es que la fe, hermanos, dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Porque nosotros nos preguntan qué es la fe y decimos eso. Pues eso está bien. Pero ¿qué tiene que ver con eso? Porque voy a hablar un momento del fruto del Espíritu Santo en cuanto a la fe. Y una de las cosas es que ese texto viene hablando de algo y es acerca de la palabra de Dios. Las acciones del Espíritu Santo en cuanto a la fe nos lleva a creer en la palabra de Dios. Nos lleva a esperar en la palabra de Dios. Versículo 36 de Hebreos capítulo 10 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso en el versículo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, la convicción de esperar en Cristo. ¿Vemos a Cristo Jesús? No lo vemos. Por eso el versículo 36 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos esperando a Jesucristo, lo seguimos esperando, hermano. La convicción de nosotros es que Cristo va a venir. ¿Sabe, hermano? Y eso es una gran diferencia entre el creyente que espera a Cristo y el creyente que no lo espera. Los cristianos del primer siglo se veía mucho la diferencia en cuanto a que ellos esperaban a Cristo y nosotros vemos cómo Dios dirigía a la iglesia. Pero hoy los hermanos, cuando hablan de Cristo, dicen: el día que yo me muera, Cristo me va a levantar de la tumba cuando Él venga. Cuando yo me muera, tal cosa y tal cosa. Cuando yo me muera, hermano, que me entierren en tal lado. Hermano, yo quiero decirle algo. Por esa fe, por ese fruto, el fruto de la fe, hermano, el fruto del Espíritu Santo, quiero decirle que por eso es que nosotros podemos esperar en Jesucristo. Podemos esperar la promesa. Por eso es que Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Gramaticalmente tiene que ver que por esa certeza el creyente espera a sí mismo. El creyente espera para sí mismo. ¿Y qué es lo que espera? Espera a Jesucristo. ¿Y qué es lo que espera? La promesa de Dios. No hay que esperar otra cosa. Hermano, y quiero hacer aclaraciones aquí en cuanto a esto, hermano, porque la fe solamente es para dirigirla a Jesucristo. Es para dirigirla al Hijo de Dios. Saben, hermanos, que a veces vemos creyentes que hablan de la fe
para que las pongan, para que nosotros coloquemos la fe en las cosas materiales. Y jamás en la Biblia encontramos que Dios nos manda a la iglesia a buscar las cosas materiales primeramente. De las cosas materiales dice que vendrán por añadidura, vendrán por el esfuerzo, por el trabajo, van a venir. ¿Pero por qué? Porque es que la vida eterna del creyente no está aquí en la tierra, ni con las cosas terrenales, sino está en Dios, está en los cielos. Por eso, hermano, es que el fruto del creyente se expresa de manera que nosotros podamos, en cuanto a la fe, que podamos nosotros creer en Jesucristo, creer en la promesa de Dios, creer en lo que Dios dice en su palabra, no en las cosas materiales, no en las cosas del mundo. No es que la esposa esté esperando en el esposo, tengo fe que él va a regresar, o la novia tengo fe que va a regresar. La fe es para colocarla en Dios. Y la soberanía de Dios nos ayuda a vivir confiado y esperar que Dios va a hacer las cosas mejor para nosotros. En cuanto a las acciones del Espíritu, lo tercero es que el Espíritu lleva al creyente a agradar a Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo ejecuta la acción de la fe para que nosotros podamos creer en la palabra de Dios, para que nosotros podamos confiar en la palabra de Dios, podamos obedecer en la palabra de Dios, estemos convencidos de la palabra de Dios, creamos en la fidelidad de la palabra de Dios también. Así, hermanos amados, las acciones del Espíritu Santo son llevar al creyente al arrepentimiento, colocar el fruto en el creyente y llevar al creyente a agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe, que es el fruto del Espíritu Santo, es la que nos lleva a agradar a Dios, porque a través de ella obedecemos la palabra de Dios. Por eso el no creyente no puede agradar a Dios, porque no tiene quien ejecute la fe, no tiene el Espíritu Santo de Dios ejecutando también la fe, evidenciando las acciones de la fe. Hermanos, quiero concluir con lo siguiente. El saber que la Trinidad da la fe nos hace reconocer que somos incapaces delante de Dios para actuar correctamente por sí solos. Es decir, que el que Dios dirija la fe o dé la fe nos hace entender que nosotros, que el mundo que no ha creído en Dios, no puede hacerlo. Si no es de parte de Dios, no puede hacerlo. El saber que Dios dirige la fe nos hace entender que la capacidad por la cual nosotros actuamos es por la operancia del Dios Trino en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo operando para que nosotros podamos creer. El saber que la fe que actúa en nosotros nos permite agradar a Dios, nos lleva a darle la gloria a Dios y no a nosotros mismos, porque sabemos que todo fue creado por Dios y para su gloria. Por lo tanto, hermanos, cada día reconozcamos que la fe es de Dios, que Él la dirige, que Él la ejecuta, Él es el autor, y todas las obras de la fe dependen de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar un momento. Soberano Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por la fe que tú has colocado en nosotros, por dirigirla, por ejecutarla, porque tú, Dios, que eres en tres personas, haces
has hecho y harás como quieres. Gracias te damos en esta mañana, porque un día reconocimos que andábamos en pecado por tu Santo Espíritu. Fuimos llevados a creer en Cristo Jesús por ti, Padre Celestial. Y tenemos la fe porque Cristo la ha originado. Señor, te damos gracias porque solamente tú eres Dios. Y porque no debemos gloriarnos sino solamente en ti, en que tú eres quien ejecuta todas las cosas y que para ti es toda la gloria. Señor, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén.